Bueno, mi nombre es Mariano y antes de entrar en la Iglesia Universal, mi vida se vio envuelta en diversas calidades de sufrimiento. Básicamente yo era una persona que bastante agresiva, era una persona problemática. A la corta edad me involucré en los vicios. Alrededor de los 8 años, 9 años fue cuando probé mi primer cigarrillo. Después a los 13 años, entre 13 y 14 años, empecé a consumir drogas, básicamente cocaína y marihuana. Más adelante conocí una persona que me involucró en la Casa de los Espíritus, alrededor de los 20 años por ahí. Bueno, mi vida básicamente transcurrió en una vida de apariencia, donde yo siempre intentaba mostrar una felicidad que no existía, hasta que en un momento, cuando me involucré en la Casa de los Espíritus, esa fue, digamos, un paso más abajo de lo que yo ya venía bajando, y eso me provocó un gran sufrimiento espiritual, un gran vacío en el alma. Padecía mucha angustia interna. Y eso sumado a los vicios, era un combo que era muy difícil de sobrellevar. En ese periodo de vivencia, uno, y en mi caso, no escuchaba ningún tipo de consejo. Bueno, cuando entré a la Iglesia Universal, yo entré a través de una invitación de una persona que había escuchado la radio, porque en ese momento no había programas de televisión, estaba Radio Argentina, que tenía un programa a la noche, y una persona me invitó y ahí entré a la iglesia. Cuando yo entro a la iglesia, en una de las reuniones, me acuerdo que fue la primera reunión, una persona manifiesta un espíritu. Cuando la persona manifiesta un espíritu, yo veo y me doy cuenta que son los mismos que yo serví. Entonces, ahí es como que se me cayó la ceguera, como que Dios me mostró de qué lado yo estaba, digamos, cuál era el bien y el mal. Entonces ahí empecé a participar de las reuniones, empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a entender la palabra de Dios, me compré una Biblia, empecé a leer la palabra de Dios y mis ojos empezaron a ser abiertos, porque yo entendí que el camino que yo estaba conduciendo no era lo que Dios quería. Y ahí me decidí a entregar mi vida a Cristo, a entregar mi vida a Jesús. Y ahí me bauticé, y ahí mi conversión no fue fácil, pero fue rápida, porque uno venía con tanto sufrimiento que yo no quería perder tiempo. Entonces, si bien fue difícil, porque también yo cargaba con un corazón lleno de odio, lleno de bronca, entonces no fue fácil perdonar, no fue fácil dejar los vicios, pero fue rápido. ¿Por qué? Porque yo en realidad lo que quería era una vida diferente. Cuando uno empieza a participar de las reuniones, a leer la Biblia, a empezar a tener una relación con Dios, uno empieza a leer y empieza a entender que hay una promesa que Jesús hizo, que derramaría el Espíritu Santo. Entonces, en base a esa promesa, yo empecé a interiorizarme más, empecé a entender que había que tener un nuevo nacimiento, y fue ahí donde yo empecé a buscar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la única persona que puede llenar el vacío que uno lleva, y es el inicio de una nueva vida con Dios. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno empieza una vida con Dios desde adentro hacia afuera. Entonces ahí fue donde yo, digamos, a través de la vida que yo tenía, y a partir del momento que empieza la Hoguera Santa, que fue la primera Hoguera Santa que yo participé, yo, digamos, ya venía con una base. ¿Por qué? Porque en la Casa de los Espíritus se pide exactamente lo mismo. Entonces yo, cuando se predicó sobre el sacrificio,
yo la entendí perfectamente, para mí no fue algo nuevo. La diferencia es que ahora estaba haciendo mi sacrificio en el lugar correcto. Entonces fue ahí donde yo, a través de la Hoguera Santa, participé. Yo agarré y puse en el sobre no solamente una ofrenda económica, sino toda mi vida. El sacrificio emocional, el sacrificio espiritual, todas mis necesidades, el sacrificio económico. Y ahí cuando subí al altar, uno cuando entrega ese sacrificio, que es toda su vida en el altar, cuando uno baja del altar, uno es como que se desprende todo el peso que uno venía teniendo y a través de ese sacrificio, de esa entrega que uno hace a Dios, uno baja de una manera no solamente libre, sino con la conciencia en paz de que su vida está en las manos de Dios. A veces es difícil de explicar cómo uno se va sintiendo con Dios. Es muy difícil de uno expresar en palabras el bienestar que le produce estar en contacto, en comunión con Dios. Pero me acuerdo que en esa búsqueda que yo quería tener el Espíritu Santo, yo quería ser sellado, recibir el Espíritu Santo, me acuerdo que fue un domingo a la mañana en una reunión donde yo, digamos, venía ya buscando la presencia de Dios, venía buscando el Espíritu Santo, y ese día fue, digamos, un antes y un después, porque yo me acuerdo que le dije exactamente estas palabras: si yo, digamos, quiero tenerte, ¿por qué vos no venís a mí? ¿Por qué vos no venís a mí si yo quiero tenerte? Y ahí fue, no me olvido más, fue en esa reunión donde yo empecé a adorarlo, empecé a alabarlo, y ahí fui lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te brinda la calma, te hace ver las cosas de otra manera, te hace ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. El Espíritu Santo te da la mansedumbre, el Espíritu Santo te guía, porque antes yo no tenía guía, repito, la guía es la fuerza en mi brazo. El Espíritu Santo te da guía, te habla, te enseña, te dice por acá sí, por acá no. Entonces, todo ese Mariano nuevo que está ahora es el Mariano que yo disfruto, digamos. Para mí valió la pena haber sacrificado, haber entregado mi vida, haber renunciado a mi voluntad, a mí yo, para poder hacer la voluntad de Dios. Y lo volvería a hacer todos los días de mi vida. Bueno, y yo invito a todas las personas que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Dios, a participar de una reunión, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo: yo soy un camino, fulano es otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y todas las personas que entregan su vida a Jesús sin condiciones son transformadas por el Espíritu Santo. Así que yo invito a todas las personas, independientemente de la creencia, de la religión, de cualquier fe que ellas tengan, a acercarse y escuchar la palabra de Dios para darle la oportunidad de que su vida sea transformada.